honor participar en un evento que va a tratar una de las cosas que, de los fenómenos históricos de los últimos años, que ha querido ser silenciado, tergiversado, absolutamente acallado, como si se tratara de algo absolutamente inútil y ha sido muy golpeado. Pero esta situación del tema central que ahora nos convoca es parte de una secular modo de agresión del sistema occidental a todo lo que no sea occidental en un país como el nuestro. La historia de la colonia y de la República Criolla es una historia de una permanente agresión en todas las dimensiones. Y la historia también da cuenta de las múltiples formas de resistencia que se han exhibido en todas partes del Perú, en la costa de la Sierra y la Selva, en el norte, el centro y el sur, de cómo aprender a vivir en esas condiciones de una relación absolutamente autoritaria, de un ejercicio de la estructura de poder que era un avasallamiento a todo lo que no era de origen occidental. Y entonces tenemos nosotros esta superposición de esta hegemonía de una cultura centroeuropea occidental concebida para poder hacer funcionar el capitalismo a toda costa, desaparecer todas las formas que no incorporan los razonamientos del individualismo, los razonamientos de la eficiencia y el productivismo, los razonamientos de la acumulación y de la desigualdad. Entonces, ese tipo de resistencias se ha venido ejerciendo con tiempos de derrotas, con tiempos de acumulación de fuerzas, con tiempos de haber imaginado estas formas de presentarse ante la historia con alternativas propias. Entonces, esta historia de agresión y resistencia continúa con distintas maneras. Y lo que ha pasado en el sur, en la región macrosur, es una evidente forma de haberse preocupado por incorporar la pertenencia cultural y territorial a las decisiones de política. Por eso es que nadie en los medios pues decía, pero ¿qué quieren si no piden casas, si no piden centros de salud, si no piden carreteras? ¿Qué es lo que quieren? Están locos. Porque esa gente no se imagina que tienen que democratizar el poder, que tienen la obligación de entender que no hay una nación, sino muchas naciones, que no hay una sola forma de entender y asumir el progreso. Entonces, esta mirada de la agresión monolítica de país unitario, ¿no es cierto?, centralista, autoritario, que es toda la estructura que nosotros tenemos en el país, choca con esta forma que en el documento que los han compartido de Juancho Lima, ¿no?, la ciudad de las nieves, está expresando una de las tantas otras formas. Nos hubiera gustado que los aguajún que tienen el gobierno territorial autónomo, aguajún o los huampis, que tienen esta decisión de autodefinirse, de autoconvocarse, de autoafirmarse en gobiernos territoriales autónomos, con todo el derecho de que está allí. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que está apareciendo un actor colectivo, con raíces profundas, con una radicalidad, no en el sentido belicoso, que es lo que han reducido el concepto radical, sino con el concepto de raíces, de enraizarse en la historia, de hacer vivir lo que se quiere hacer desaparecer. Para toda la academia, para toda la arquitectura normativa, la historia ha empezado en 1531, para esta parte del mundo. No reconocen, sino de manera absolutamente literatura superficial, que hay un orgullo de haber sido parte del Tahuantinsuyo.
pero en la práctica del ejercicio de la política, es decir, el ejercicio del poder, es una estructuración que va camino hacia una eliminación de todas las formas no este, occidentales de vivir. Entonces, todo lo que hemos querido hacer con esta filosofía cuando asumí la cartera del ministerio, asumíamos algo importante que era, y no fue suficientemente entendido, pero sí se acoplaba a toda la movilización que había en el voto, en esta forma de entender la democracia que es lo electoral. Decíamos que el concepto era, vamos a hacer una gestión del sector agrario con enfoque territorial. Y el enfoque territorial supone que vamos a asumir la diversidad, la mega diversidad cultural de las realidades múltiples en un país de montañas, de cuencas, de microcuencas, de distintas poblaciones que tienen respuestas distintas, ¿no? Y teníamos que atender a esa diversidad. Y por lo tanto, entonces, lo que ahora estamos viendo, a 2 años del inicio de las movilizaciones de diciembre del 2022 y de febrero hasta febrero de 2023, es esta necesidad de afirmarse la autoconvocatoria, la de autodefinirse como un valor que no sea ninguneado, que no sea avasallado, que es una reivindicación profundamente política de un nuevo actor que es el actor colectivo comunitario. Y aquí hay una cuestión que quiero compartir. En la estadística se dice que hay 10.600 comunidades, 7.000, 3.000 y tantas comunidades amazónicas, indígenas, nativas, y 6.000 y tantas comunidades campesinas. Pero eso es una estadística del derecho, del reconocimiento que tiene la estructura del aparato de Estado ahora hegemónico. Pero eso no da cuenta de todas las formas comunitarias que existen en cada pueblo. Yo les decía, ¿dónde termina un pueblo? Y la gente empezaba a pensar en términos de límites. Y la respuesta es muy clara. Un pueblo termina donde empieza otro pueblo. Es decir, donde el sentimiento de pertenencia le daba cuenta los límites de las decisiones colectivas de ese pueblo con sus propias autoridades. Pero esto no es reconocido. Entonces, para poder seguir agrediendo, se formaliza una ruta muy protocolar del reconocimiento, que es la titulación. Y COFOPRI eso es lo que ha querido, y eh, la disertación de Rodrigo Montoya lo señala clarísimamente cuál es la intención de crear el mercado de tierras y crear un conflicto dentro de la comunidad con las posesiones de las tierras a nivel familiar. Entonces, lo que ha pasado en este periodo y la reivindicación de Huancho Lima está expresando lo que desde el ministerio quería hacer, que era el control territorial. Empezar un planeamiento desde las ideas que están ahora escritas, y muy bien que se le hayas escrito, y que sea un ejemplo para todas las otras nacionalidades que conviven acá, y que yo las había organizado como lo macro sur o suyo, macro oriente, macro centro, macro norte y macro sur, donde las pertenencias existen, y eso era suficiente para poder organizar esta heterogeneidad en homogeneidades particulares. Y que sean ellos los que empiezan a determinar las normativas propias, adecuadas a esas realidades. Entonces, no se me entendía cuando decía que este es un país de muchas agriculturas. Se había rayado la cancha entre lo agroexportador y la agricultura familiar, y ahí era todo, desapareciendo todas las formas comunales, comunitarias, colectivas del ejercicio del manejo de lo agrario y no agrario en las jurisdicciones comunitarias y de localidades. Desaparecía.
Y entonces todo el ordenamiento de la planificación que tenemos llega hasta el nivel de distrito, nación, gobierno regional, gobierno provincial y distrito, y ahí desaparece. No hay otras formas en el que la producción y la vida y la cultura se reproducen de una manera absolutamente bondadosa, con una alegría que es toda la producción alimentaria que tenemos. Paréntesis, si nosotros aplicáramos los criterios del funcionamiento empresarial, donde la ineficiencia, la baja productividad y la falta de tecnología o de financiamiento elimina estas formas empresariales que no alcanzan tener un grado para estar en el mercado. Si eso fuera cierto y se aplica a las comunidades, a las productoras, a las comunidades campesinas y de las localidades, toda esta población ya hubiera muerto porque está calificada de ineficiente, de baja productividad, con mínima tecnología, con un poquísimo acceso a financiamiento, con poquísimo acceso a fertilizantes, con poquísimo acceso. Pero sin embargo, a pesar de que todo está negativo en ese razonamiento, la vida continúa y se fortalece y se ríen y hacen su fiesta. Y es decir, son distintas formas de felicidad que no son entendidas cuando se raya la cancha desde una sola, única, vertical forma de ejercer el autoritarismo de un sector que hay. Lo que está escrito en el documento de Juancho Lima y que nos han compartido es una forma particular de mirar desde la cosmovisión todos los elementos de la filosofía o la forma de entender este cosmocentrismo total. Pero también se está diciendo que seguramente los aguajún, los huampis o los huambisa o los boras o todo también tienen, pero también tienen los agricultores de Piura, que tienen otras formas comunitarias de atender sus propias necesidades y reproducir su vida material y cultural. Pero esa multicidad significa democratizar el poder. Entonces, el Estado actual, como aparato que representa a la nación, está incompleto y por lo tanto para completarlo tiene que ser autoritario. Y lo que se ha visto en las movilizaciones de diciembre del 22 y de enero, febrero del 23, ha sido un avasallamiento a la fuerza, porque estaban negándole la existencia. Y si estaban negándole, no había víctimas, pues, porque eran invisibles, porque no se les reconocía ningún derecho. Y si son invisibles, no tenían por qué victimizarse. Y entonces lo correcto es lo que han hecho en avanzar, porque todos eran terroristas, terrucos, lo que sea, que era la orden para poder justificar esta asimetría en la confrontación. Sin embargo, cuando están en Lima, no sucede esto, para que vean que hay un tremendo segregacionismo en Lima no suceden estas cosas. Y por eso es que en cambio, en el campo, en Andahuaylas, en Ayacucho, en Puno, en Juliaca, puede haber, porque allí la vida de ellos no vale nada, porque así está estructurado el pensamiento. Entonces, lo que estamos viendo como los significados de estas movilizaciones están desnudando algo que ya está caduco, que ya no está dando resultado. La excesiva sectorialidad, el excesivo autoritarismo, la concepción vertical de la planificación, la concepción academicista y burocrática de ejercer las políticas públicas ya no están dando resultados. Pero tenemos un contexto en que simultáneamente están surgiendo estas otras alternativas con muchísimo más contenido, con una densidad muy grande de símbolos, muy grande de expresiones de ese interés. Y por lo tanto, entonces, eh, esto se está dando como un nuevo actor colectivo que asume, ¿no es cierto?, el reconocimiento obligatorio de lo que dice la Constitución, en esta Constitución que dice
se reconoce a la comunidad andina, se reconoce a la comunidad nativa, se reconoce a la comunidad indígena, con sus propias formas, pero toda la demás normativa no. Y tenemos 6 convenciones internacionales que protegen la producción del pensamiento ancestral, la conservación y la protección de los razonamientos y la cultura y los saberes ancestrales, pero no los estamos ejerciendo. Entonces, en el esfuerzo de asumir la política pública desde el sector agrario con enfoque territorial, iba al encuentro de lo que ha sido la movilización por el voto para que salga una alternativa distinta a lo que era el piloto automático. Pero durante 1 año y medio y 8 meses antes que cayera el gobierno no había una sintonía con esas movilizaciones. Con Marino hemos estado N veces conversando de qué significa el carácter políticamente profundo del enfoque territorial y de dotar a las comunidades la capacidad de empoderarse a través de su afirmación en los territorios donde les ha dado la jurisdicción. Y que eso significaba que 10.000 comunidades que están en la contabilidad pasaran a 38.000, que afirmaran cada uno de estas su plan de gobierno, su plan de vida, su plan de desarrollo comunal de las 6.000, 8.000, 1.500, 14.000 hectáreas que estaban en bajo gobierno. Entonces, lo que ha hecho las movilizaciones del sur han sido evidenciar que esa tremenda capacidad de autoafirmación, de autogobierno, de convocatoria, como ejercicio de una concepción comunitaria, que es lo que la larga historia ha firmado por vivir en un país de montañas, con la importancia que tienen los Andes y la Amazonía, para el agua, para la biodiversidad, para la multiculturalidad, para todo lo que nosotros tenemos como expresiones de esta humanización dialogante con la naturaleza. No hay un sitio en este país que no haya sido ocupado. Stefano Varese habla de los bosques civilizados, es decir, la riqueza exuberante de la megadiversidad amazónica es una construcción humana de las comunidades transhumantes en todo momento. Entonces, esa mirada es la que estamos tratando de tomar como ejemplo y que se multiplique. Por lo tanto, esta mirada en contextos de cambio climático, donde va a ser bien difícil los criterios de adaptación si no tenemos respuestas colectivas, va a ser tiras esta mirada verticalista, autoritaria, sectorial y fragmentada de un aparato público que no entiende lo que está pasando abajo y que tampoco da oportunidad para movilizar esos brazos de todas las comunidades y localidades que estamos hablando. Entonces, que sea un campanazo, que lo que está viniéndose es la tormenta perfecta, un agotamiento de un modelo vertical autoritario de aparato centralista único para un país mega diverso con respuestas de estas formas de autoconvocatoria, autoafirmación, autodeterminación, de que son un grupo colectivo que tiene la fuerza y la capacidad para gobernarse y no seguir siendo invisibles. Y eso es el enfoque territorial de esta multiculturalidad, de esta megadiversidad, de estas formas distintas de la agricultura que hay. Y eso es lo que está ausente. Y hemos debatido y mucho, pero no ha sido ni entendido ni por la izquierda, la tradicional, ni por la academia, que está viendo de otra manera. Entonces, el encuentro de lo mejor de la academia, del ejercicio de los profesionales que están en la administración, con las movilizaciones, con todo este tema que está en los documentos, ese encuentro es obligatorio. No es tarea de un solo lado. Hay una ansiedad. Muchos estamos absolutamente convencidos que estamos en una crisis del sistema, de una crisis de la cultura organizacional occidental aplicada al caso peruano. Y eso es lo que nosotros queremos, que es
de abajo hacia arriba, la construcción desde la movilización de los brazos de las colectividades en las comunidades y pueblos. Muchos pueblos funcionan como comunidad, pero no están autodenominados como comunidad, porque sigue habiendo todito este peso de la, la dominación con todos sus mecanismos de promover la ignorancia, promover la desinformación, promover una débil ciudadanía. La ciudadanía es solamente que tengas libreta electoral y puedas votar, no tener conciencia absoluta de tu localidad y de tu articulación a todas las otras formas de decisión política que se están tomando. Entonces, mi contribución es que hay que seguir pensando en el enfoque territorial, hay que seguir pensando en que debe haber unas respuestas que atiendan la megadiversidad, que los de Puno, los del sur, están contribuyendo a ese encuentro, a formar una ciudadanía de esta reflexión, de autoafirmación de sus capacidades, de su autoempoderamiento. Si no hay eso, todo va a ser absolutamente frágil y eso es lo que no queremos. La sostenibilidad de un movimiento está dado por su capacidad de enraizamiento. Y si eso es lo que se va a hacer en el norte, en el centro, en el oriente y en el sur, entonces que sea una tarea que intente en la filosofía andina abrir los brazos porque caben 100, 50 parados, 50 de pie. Entran todas. La capacidad de entendimiento de la cosmovisión andino-amazónica es mucho más amplia y eso no quiere ser reconocido. Y eso, esa amplitud de hermanamiento, de cooperación, de reciprocidad, sigue siendo abierta hasta ahora. Y eso es un poco las definiciones. ¿Qué nos toca hacer en el evento que se prepara? Esta afirmación de estos elementos, de que una parte de la población quechua aymara tiene este pensamiento y promover que exista eso en el norte, en el centro y en la Amazonía. Promover que exista estas afirmaciones de estas heterogeneidades de identidad y de pertenencia. En todo momento lo que yo he querido compartir es que la pertenencia es un factor muy poderoso e importante en la planificación de procesos de desarrollo y autoafirmación. Y eso no es lo mismo que identidad. Identidad es una cosa más laxa. La pertenencia es lo firme, lo que se extraña, lo que hace tomar decisiones. Y por eso podemos hablar, en el caso evidente de la movilización aymara en Lima, que había un territorio discontinuo entre aymaras de Puno y aymaras viviendo en Lima. Se sienten de la pertenencia aymara y por lo tanto han habido conexiones muy ricas en toda la afirmación de ese tipo de identidades a la pertenencia, del sentirse partícipes de un conjunto de elementos culturales y aspiraciones hacia el progreso. Entonces, pensar entonces en el territorio discontinuo, en territorios de afirmación con empoderamiento y con planes de gestión de todas las jurisdicciones territoriales que están bajo su gobierno, eso es lo nuevo en términos de su manifestación explícita ante todos los demás. Siempre ha estado, pero estaba invisibilizado y nosotros aceptábamos que esté invisibilizado. Ahora, este es un campanazo para ser visible y para desarrollar herramientas del enfoque territorial, no del enfoque sectorial jurisdiccional que ahora tenemos. Entonces, un distrito que asuma las dinámicas de sus comunidades en su jurisdicción es un distrito distinto al actual. Y eso es lo que se está abriendo a los ojos y a los temores. Y eso va a ser el terreno de las próximas confrontaciones de carácter político, no partidario, de carácter político en términos de una forma
de ser reconocidos y nunca más ninguneados, de una existencia, de un cuerpo social, de un cuerpo cultural, de un cuerpo con tierra, con montañas, con significados, con apus, etcétera, para que pueda tener una voz que ha sido acallada. Entonces, si Cajamarca fue el último bastión de Atahualpa, ¿no? Debe convertirse con los ronderos y con todas las formas de organización de los pueblos, una alternativa desde el norte. Lo mismo con el Valle del Mantaro o la Selva Central, lo mismo en la parte de Madre de Dios. Entonces, esas son las lecciones y la tarea. Nos están poniendo a todos, a la academia y a la burocracia, un nuevo escenario que no tienen respuestas para atender. Entonces, esta necesidad de articulación, de acción conjunta, de acción, ¿cómo le llaman? Cuando se convergen distintas ideas para formar una tercera y nueva idea de un país pluricultural, de un país plurinacional, de un país que se enriquece porque se reconoce estas diversidades de existencia y de capacidades de gobierno desde las localidades, desde la comunidad. Ese sería otro Perú. Y ese es mi reconocimiento a todas las lecciones que la movilización del sur está dejando para todos los demás movimientos o los grupos sociales que estamos en la ciudad o estamos en las distintas otras provincias del país. Muchas gracias.